Casa de Amor desde San Luis, PT. Cuando nosotros pedimos que el reino de Dios venga, estamos pidiendo que el gobierno de Dios venga a la tierra y que voluntariamente nosotros nos sometamos a este gobierno. Y en base a eso el Señor hablaba a nuestro corazón, porque Guatemala está a punto de tomar una decisión sumamente importante. ¿Recuerdan ustedes que hace unos meses atrás el Señor nos daba una palabra? Creo que voy a usar este otro micrófono mejor. El Señor nos daba una palabra y hablaba acerca de el espíritu de Jezabel que se ha levantado contra la iglesia y contra el cuerpo de Cristo en todo el mundo. El espíritu de Jezabel es un espíritu que atenta contra la fe y contra todo aquel que proclama el nombre de Dios. Este espíritu es idólatra, este es un espíritu fornicador con otros dioses, sincretista, que odia a los que profesan la fe en Dios y por supuesto en Cristo. Y se está levantando y está tomando mucho más auge en estos últimos tiempos. El tema que hoy traigo pues se titula de esta forma: que Jesús gobierne. Y hoy posteaba esta frase en internet porque realmente necesitamos nosotros, quede quien quede, independientemente de la persona o del partido político que vaya a gobernar nuestro país o que vaya a estar al frente, la iglesia de Cristo tiene un gobernante mucho mayor, el cual ningún gobernante de esta tierra lo puede detener y lo puede parar. Amén, iglesia. Así que yo quiero que abra su Biblia y estemos atentos a la palabra del Señor y a lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en su capítulo 26, versículo 47 al 56. Jesús está orando en el Getsemaní y cuando yo leo esto me doy cuenta que hay situaciones que por más oración que nosotros hagamos, por más búsqueda, ayuno, son inevitables que no acontezcan. Por una sencilla razón: están profetizadas, están escritas de parte del Señor y tienen que darse cumplimiento. Amén, iglesia. Jesús está aquí y vea lo que dice la escritura en versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo, al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y vea esto qué importante: mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Cuando leemos los evangelios y echamos un vistazo al arresto de Jesús, nos podemos dar cuenta que sus discípulos, a pesar de pasar tanto tiempo con el Maestro, su condición pecaminosa no dejaba que ellos fueran discípulos plenos en el Señor. Así que constantemente ellos estaban perdiendo su identidad. Y podemos verlo aquí cuando el momento de la crisis se acerca. Jesús les dice a ellos: velen y oren para que ustedes no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Jesús está advirtiendo que se acerca una hora de prueba muy difícil para ellos. Y lo vemos aquí porque uno de ellos también cede ante el deseo de su corazón y ante la concupiscencia y el anhelo de querer hacer algo más. Constantemente Jesús les estuvo diciendo a sus discípulos: mi reino no es de este mundo. La afirmación de Jesús era constantemente esta. Cuando se encuentra con los opresores del pueblo, Jesús declara: mire, en el tiempo que Jesús está, el gobierno romano tenía oprimido al pueblo de Israel, a los judíos. Así que muchas injusticias habían. La gente, el gobierno romano hacía demasiadas injusticias con el pueblo. Y las predicaciones eran predicaciones de juicio de muchos. De hecho, el profeta Juan el Bautista se levanta hablando del arrepentimiento y señalando los pecados del pueblo romano. Pero Jesús viene con una enseñanza un poco distinta. Como que no mucho concordaba con lo que todo mundo esperaba del Salvador, del Mesías. Ellos esperaban a un justiciero, ellos esperaban a un vengador, ellos esperaban a alguien que cambiara la condición de Israel, hablando políticamente. Pero se encuentran con un hombre totalmente distinto que no quiere tomar las armas, sino que quiere usar un arma más poderosa. Se llama amor. Y esta arma es un arma letal. El Señor nos la enseñó y nos ha enseñado a usarla. Pero vea lo que dice aquí en Lucas capítulo 6, verso 29 al 36. Él está frente a soldados en ese momento, frente a gente de autoridad. Y mire lo que dice Jesús: si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Estoy en Lucas 6, 29. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Qué tipo de filosofía y de enseñanza es esta? ¿Qué tipo de consejos son estos cuando el pueblo está, perdone la expresión, está harto de ser oprimido? Está cansado de los abusos y aparece alguien diciendo: ¿saben qué? Si alguien te obliga a ir una milla, ve con él 2. Y ahora ve al verso 31. Hagan ustedes con los demás como quieran que hagan los demás con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Dice Jesús. Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen el bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos. Iglesia, debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Y este silencio me dice mucho.
Porque no es una petición fácil la que Jesús hace. Porque cuando el Señor nos pide amar a nuestros enemigos, va directamente a atacar el ego que está en nosotros. Va a atacar esa lucha personal que nosotros tenemos, valga redundancia, internamente. Y Jesús dice, no, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa. Lo que Jesús dice es, si ustedes hacen esto, realmente ustedes empiezan a caminar en el gobierno que yo he traído a esta tierra. Si ustedes realmente quieren pertenecer a mi reino, quieren pertenecer a mi gobierno, esta es la cultura del reino. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les persiguen. Esto está tremendo. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien. Y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso, y esta versión dice aquí, con los desgraciados y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Los tiempos en los que vivimos como iglesia están marcados por esta etapa de fuego. No podemos nosotros tomar un atajo y decir, esto no va a pasar. No quiero sonar fatalista, pero tampoco quiero pecar de iluso, de ingenuo, pensando que estas situaciones no las vamos a enfrentar como hijos de Dios. Pero debemos tener bien en claro que si nosotros pertenecemos al reino de Dios y a su justicia, en algún momento de la historia tendremos que tomar estas armas poderosas: la humildad, la misericordia, el amor hacia los enemigos. Tendremos que tomar estas armas porque serán las únicas que nos van a servir y nos van a funcionar en los momentos de opresión. Esto es necesario hablarlo, ¿sabe? Y creo que estamos en un punto crucial para la iglesia de Dios en Guatemala. Como cristianos estamos en un punto crucial. Los creyentes deben definir bien de qué lado están. ¿Está conmigo aquí, iglesia? Ya que el reino de los cielos está aquí manifestándose por sus discípulos. Usted y yo, que somos discípulos del Señor, debemos manifestar la cultura del reino. El Hijo del Hombre, Él dijo, Él no vino para que la gente se pierda. Por eso debemos hacer bien a nuestros enemigos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Así que nuestra cultura debe ser que, a pesar de que nosotros estemos padeciendo persecución, no perder de vista que el Señor nos mandó a salvar lo que se ha perdido. Pero debemos tener bien claro que una cosa primero: los intereses personales siempre expondrán al traidor. Los intereses personales siempre van a exponer a los traidores. En el tiempo en el que el Señor está orando, alguien sale a flote ahí: Judas Iscariote. Y Judas Iscariote queda expuesto por sus deseos personales. La traición de Judas pudo más porque él deseaba otras cosas. Mire el verso 47, lo que dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Él previamente ya lo había entregado. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y esto es necesario decirlo. ¿Sabe? Jesús lo dijo antes de su muerte. Antes de que viniera la prueba,
Jesús se reunió con sus discípulos y les dijo: uno de los que están aquí me va a entregar. Y Guatemala, yo quiero que sepas, muchos cristianos ya han vendido sus principios y sus valores. A esta hora ya decidieron traicionar a Jesús y a sus principios y sus valores. Ahora mismo, sin emitir un voto, ya han decidido traicionar a Jesús. Ya han decidido traicionar su fe por intereses personales. Y escucha lo que estoy diciendo, porque hoy es 19 de agosto de 2023. Pero escucha bien, tu traición la pagarán tus hijos. Tu traición la pagarán tus nietos. Y no será culpable un partido político. No será culpable un hombre o una mujer que esté al frente. No será culpable. Serás culpable tú por no definir tus convicciones, por no tener bien claros tus principios y tus valores. No vayas a estar culpando al país después. No vayas a estar culpando a absolutamente nadie, porque serás culpable tú y únicamente tú. Y se tenía que decir, y se dijo. Pero los cristianos nacidos de nuevo, quiero que sepan algo. Nuestro reino no es de este mundo. Amén, iglesia. No es de este mundo. Ya si alguien ha decidido traicionar al Señor y a su reino, que Él solo se exponga. Pero tú y yo debemos recordar que nuestro reino no pertenece a este mundo. El Señor nos ha llamado para hacer la diferencia. El día de mañana, hermano, muchos con el espíritu de traición de Judas irán y tomarán una decisión. Padre bendito, pero yo quiero animarte para que hoy ores al Señor y le digas: Señor, dirígeme tú a hacer las cosas como tú así quieres que se hagan. Háblame a mi corazón, dame la convicción para tomar una decisión, porque necesitamos ir. Amén, iglesia. Segundo, aunque el espíritu de Jezabel sea electo, escúcheme bien, nuestro gobernante seguirá siendo Jesús. Amén. Aunque el espíritu de Jezabel sea electo, porque esa fue la palabra que el Señor me dio, y esto no es nada desconocido, ya el Señor nos lo anunció y es necesario que acontezca. Jesús oró diciendo: si es necesario que pase de mí esta copa, Señor, que pase, pero que no se haga tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tendremos que estar orando ahora mismo nosotros. Señor, yo quiero mi voluntad. Señor, yo quisiera que estas cosas no acontecieran. Pero ¿sabes algo, Señor? Si a través de esto mi fe será afirmada, si a través de esto, Señor, nuestra fe será probada, Señor, como el fuego, y vamos a crecer aún más, Señor, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y aunque el demonio esté ahí en el gobierno, Señor, tú seguirás siendo nuestro rey, tú seguirás siendo nuestro Señor, y a ti es a quien vamos a seguir. Es importante esto. Jesús dijo que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Y debes de saberlo.
que aunque se levanten 1000 gigantes, como dice esa canción, que aunque se levante, hermano, tanta gente, y aunque se levanten a decir, cállense, no hablen de ese Jesús, tú y yo sabemos que ellos no nos gobiernan. Tú y yo sabemos que el que nos dirige se llama Espíritu Santo de Dios, y nadie podrá callar nuestra boca. Nadie podrá pararnos, porque el poder de Dios irá delante de nosotros. Vea lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 23, capítulo 4, verso 23 al 31. Los discípulos, después del derramamiento del Espíritu Santo, fueron empoderados y entendieron por fin su rol en este mundo, de tal forma que nada los amedrentaba. Vea por favor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Sabe qué significa esto? Están diciendo: Señor, tú eres nuestro gobernante. Tú eres el dueño y el que tiene el control de todo. El mar y todas las cosas que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos llegaron al entendimiento que no se podía evitar. Pero ahora mire lo que dice la Escritura aquí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a la iglesia de Cristo en Guatemala, y concede a Casa de Amor a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y mediante el nombre de su santo Hijo. Cuando hubieren orado, dice la Escritura, el lugar que estaban tembló y la gloria de Dios llenó ese lugar. Y dice la Escritura que hablaron con denuedo. Nada ni nadie pudo parar la iglesia a principios de siglo. Y yo te digo, nada ni nadie podrá parar la iglesia en este tiempo tampoco. Cuando la iglesia entiende su postura y define su valor y su identidad, nada ni nadie puede detenerla. Muchos tratarán de callarte, pero no calles, iglesia. Muchos te van a atacar por el simple hecho de hablar de Jesús, pero sabes que esto es necesario que acontezca. Amén, iglesia. Pero tú no te detengas. Jezabel no pudo detener al profeta Elías. Dios lo sustentó cuando él flaqueó. El espíritu de Jezabel no pudo detener a la iglesia primitiva. El Espíritu Santo lo fortaleció cuando ésta flaqueó. El espíritu de Jezabel no podrá detener a la iglesia a la iglesia en este tiempo, porque es gobernada por Jesús. El Espíritu Santo la sustenta. En este tiempo en que el Señor es arrestado, los discípulos quisieron defender con sus propias fuerzas. Y le dice: ¿saben qué? ¿Ustedes no creen que yo hubiese orado a mi Padre para que enviara ángeles? Pero hay algo más importante aquí. Ustedes tienen que aprender una lección. ¿Y ustedes no creen que el Señor hubiera hecho un milagro y que esta condición en la que nos encontramos ahora no hubiese pasado? Claro, pero detrás de esto hay una poderosa realidad. La iglesia se va a levantar con más fuerza para la gloria de Dios, y nada ni nadie podrá pararla. Tercero, recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra un partido político. No nos equivoquemos, no dejemos de tirarnos unos a otros.
No se trata con otro. No, 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 no. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Nuestra lucha es una lucha espiritual. En muchos países la fe de muchos creyentes está siendo puesta a prueba. Y desgraciadamente muchos han perdido el rumbo y su identidad. ¿Pero por qué pasa esto? Por una sencilla razón. Primero, presta atención. Porque en estos países hay una iglesia sin el Espíritu Santo. Y una iglesia sin el Espíritu Santo está destinada a desaparecer. Lo segundo, que una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia cobarde. Como un hombre y una mujer sin el Espíritu Santo de Dios es un completo cobarde y una completa cobarde, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo de Dios es cobarde. Por esa razón es que la iglesia está desapareciendo en otro lado, está sufriendo terribles ataques. Tercero, una iglesia sin el Espíritu Santo de Dios traiciona fácilmente sus principios y sus valores. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Mire qué importante esto. Hay gente cristiana, hermano, que no le atina para dónde va. No saben ni de qué espíritu son. No saben discernir entre Satanás y Dios. No tienen un discernimiento por una sencilla razón. No tienen una relación con el Espíritu de Dios. Una iglesia sin el Espíritu Santo se dejará gobernar por el sistema de Satanás. Sucumbirá. En Estados Unidos hay iglesias que han sucumbido ya. Ya iglesias cristianas que ya están casando homosexuales, ya están ordenando pastores homosexuales en Estados Unidos, ya están ordenando pastores homosexuales. Escúcheme bien. ¿Por qué razón? Porque no tienen la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces se han rendido al sistema. Una iglesia sin el Espíritu Santo dirigiéndola no tiene poder. Pero una iglesia con el Espíritu Santo es imparable. Imparable. Óyeme bien, imparable. Una iglesia con el Espíritu Santo de Dios, una iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios, nadie la puede callar. Nadie la puede detener. Entre más la oprimen, más se multiplica. Entre más la tratan mal, más predica, más se goza, más avanza. Así que, iglesia, hoy más que nunca necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarte a estar de pie hoy.